Buen día, estimados alumnos. A través de este video daremos un repaso a todo el contenido a ser evaluado en este cuarto bimestre en la asignatura de aritmética, esperando que sea de su utilidad para poder repasar y obtener así excelentes calificaciones en este cuarto y último bimestre. Permiten un momento para poder compartir pantalla y dar inicio a nuestro repaso. Los temas a evaluar serán los siguientes: números irracionales, números reales, operaciones en los números reales, razones y proporciones y el análisis combinatorio. Entonces, comencemos con nuestro repaso. Un número irracional son aquellos números que no pueden expresarse como una fracción y que además tienen una cantidad infinita de decimales no periódicas, es decir, no tienen un patrón de repetición. Por ejemplo, raíz de 2, el número pi, el número de Euler o el número áureo. Como pueden observar, ninguno tiene un patrón de repetición y los decimales son infinitos, como indican los 3 puntos suspensivos. Y el conjunto de los números irracionales es aquel conjunto que los agrupa. Se denota con la letra I y es infinito, I mayúsculo. Y simbólicamente se representa de la siguiente manera: los irracionales es X tal que X no pertenece al conjunto de los racionales, como podemos ver en la representación gráfica. Los números irracionales están aparte de los números racionales. Todo aquel que no sea racional es irracional. Algunas propiedades de estos números. Tenemos un número A que es racional y un número B que es irracional. Si los sumo o los restos, el resultado siempre será irracional. Si tengo un número A racional y un número B irracional, si los multiplico, el resultado será un número irracional. Si tengo un número A que es irracional y un número B que es racional, excepto el 0, exceptuando el 0, entonces os digo que la división entre ese número A y ese número B también va a ser un número que pertenece a los irracionales. Y si tengo un número A cualquiera que pertenece a los irracionales, al hallarle la inversa, su inversa también será un número irracional. En conclusión, podemos decir que si tengo un número racional y un número irracional, si los sumo, los resto, los multiplico o los divido, el resultado siempre va a ser un número que pertenece al conjunto irracional. Y que si tengo un número racional, siempre su inversa será irracional. Observemos cómo se clasifican estos números racionales. Se clasifican en dos grupos. Tenemos los algebraicos, que son aquellos que proceden de una expresión algebraica, de una ecuación. En este caso, el número áureo proviene de despejar la ecuación x cuadrado menos x menos 1. Vamos a ver que tiene decimales infinitos y no hay un patrón de repetición. La raíz de 2 proviene de hallar el valor de x en la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0. Como podemos observar también, tiene infinitos decimales y no existe un patrón de repetición. Son los algebraicos. Pero también tenemos los números trascendentes, que son aquellos que no son parte de una ecuación algebraica, como puede ser el número pi, disculpen, o el número de Euler o Euler. Como podemos observar, son números que tienen decimales infinitos y no existe un patrón de repetición. Entonces, algebraicos sí proceden de una ecuación algebraica y trascendentales o trascendentes si no provienen de una ecuación. ¿Cómo aproximamos un número irracional? De la misma forma que aproximamos los números decimales. Siempre nos deben indicar a qué orden debo, a qué clase debo aproximar: décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, y tomar siempre la siguiente condición: si es mayor o igual que 5, debo sumarle 1. Si es menor que 5, se mantiene igual el número. Veamos algunos ejemplos. Me piden aproximar a la centésima los siguientes números racionales. Aquí serían irracionales y no racionales. Entonces tengo lo siguiente. O sea, aquí vamos a colocarle la I de irracional. Aquí es irracional. Son números irracionales. El conjunto I, irracional. Entonces veo lo siguiente.
El primer número es 3,3303330. Existe un patrón de repetición. Por lo tanto, es un número irracional. Veo quién está a la centésima. En la centésima está el 3, el segundo 3. Se marca el 3. Listo. Observo quién está a su lado derecho. Es el número 0. 0 es menor que 5. Por lo tanto, se quedaría el número igual, 3,33. Por lo tanto, se queda allí ya que el 0 es menor que 5. Y aproximamos a la centésima. 2pi. Debo desarrollar ese pi y multiplicarlo por 2. Aproximadamente es el siguiente número. Observo quién está en la centésima. Está el 8. Y observo quién está a su lado derecho. El 3. Como es menor que 5, se mantiene igual. 6,28. Observo el último número. ¿Quién está en la centésima? El 1. Observo qué número está del lado derecho. El 7. Al ser 7 mayor o igual que 5, debo aumentarle ese 1 un dígito más, un número más. Entonces el 1 le aumento 1, me quedaría en 2. 6,92, ya que el 7 es mayor o igual que 5. Recordar siempre, debo tener en cuenta primero a qué clase me mandan a aproximar. Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, etc. Y luego aplicar el criterio. Si es menor que 5, se queda igual. Si es mayor o igual que 5, debo aumentarle 1. Eso es recordar esto que también hacíamos en los números decimales. Y completemos ahora los conjuntos con los números reales. Los números reales es el conjunto que está unido o que está formado por la unión de los racionales, que son los Q, y los irracionales, que son los I. Se denota con la letra R y simbólicamente se representa de la siguiente manera. Los números reales son aquellos que nacen de unir el conjunto Q con el conjunto I. ¿Cómo representamos gráficamente los números reales? Dentro de los números reales, dentro de la gran comunidad de los números reales, tengo los irracionales y los racionales. Dentro de los racionales están los enteros y dentro de los enteros están los naturales. Todos ellos me conforman el conjunto de los números reales. Vemos que son los intervalos en los números reales, son muy importantes al momento de trabajar con todos los números. Los intervalos es un subconjunto de los números reales, donde sus elementos están entre dos extremos, los cuales pueden estar o no en el intervalo. Tengo un subconjunto y voy a tener un inicio y un fin, y estos pueden pertenecer o no pueden pertenecer a ese subconjunto. Se clasifican en abiertos, cerrados, semiabiertos e infinitos. Vamos a ver cómo se trabajan cada uno de ellos. Comencemos. Un intervalo abierto es cuando no debo incluir los extremos. No se incluye. Se representan de la siguiente manera. Si tengo un intervalo que comienza en A y termina en B, es que X pertenece a los reales y A y X es mayor que A pero menor que B. Al ser el símbolo mayor que o menor que, no los toma en cuenta. Entonces, por eso no están dentro de los números de ese subconjunto. Y gráficamente se representa de la siguiente manera. Tengo A y B y los coloco en un círculo que no está relleno. Significa que no los voy a tomar. Tengo el conjunto cerrado. Aquí, a diferencia del anterior, sí los tomo en cuenta. Y se representa gráficamente de la siguiente manera. A y B y entre corchetes, los abiertos entre paréntesis, los cerrados entre corchetes. X, tal que X pertenece a los reales, X es mayor o igual que A, pero menor o igual a B. Al tener ese igual allí, tengo el símbolo de mayor o igual que o menor o igual que, si los tomo en cuenta. Y al momento de representarlos gráficamente, los coloco con un círculo que está relleno. El que está vacío en el centro es abierto, no tomo en cuenta. Si está relleno, es cerrado y sí los debo tomar en cuenta. Tenemos abiertos y cerrados. Pero también tenemos los semiabiertos, es decir, que van a estar abiertos en alguno de los dos lados.
o a la derecha o a la izquierda. Entonces tenemos los semiabiertos a la derecha. Si están A y B, van a incluir a A y no a B, porque B está a la derecha. Se incluye A, que está a la izquierda, pero a B no, porque está a la derecha. Y sería, como A es cerrado, tiene corchete, y como B es abierto, tiene paréntesis. Y se lee X que pertenece a los reales, X que sea mayor o igual a A, pero menor a B. Tomo A, pero no a B. Y se representa gráficamente de la siguiente manera. Como A es cerrado, relleno el círculo. Como B es abierto, lo dejo sin rellenar. Pero también puede estar semiabierto a la izquierda. Es decir, voy a tomar B, pero no voy a tomar a A. Es decir, que A lo coloco entre paréntesis y a B lo coloco entre corchete. Sería X, que pertenece a los reales. X es mayor a A, pero menor o igual a B. Ese menor o igual me indica que sí voy a tomar a B. Y al momento de representarlo gráficamente, a A lo coloco en un círculo abierto y a B lo coloco en un círculo no relleno. O sea, A un círculo vacío y B un círculo relleno, para indicar que sí los voy a tomar. También tenemos los infinitos y existen 4 casos. Tenemos que A sea mayor o igual a B, es decir, que A sea cerrado. Si lo tomo en cuenta, y sería que A estaría entre corchete y el infinito. Siempre los infinitos, como es un número que no conozco, va a estar siempre entre paréntesis. X que pertenece a los reales y que A sea mayor o igual que X. Por lo tanto, al momento de representarlo gráficamente, A coloco entre un círculo relleno y trazo la flecha hacia el infinito positivo. Y lo dejo abierto porque no conozco el valor del infinito. También tengo lo contrario, que A sea menor o igual que X, es decir, hacia el infinito negativo. Simbólicamente, el infinito negativo sería abierto y A sería cerrado. Y la forma de representarlo sería X, que pertenezca a los reales y que A sea menor o igual que X. Al momento de llevarlo a la gráfica, tomo A cerrado, lo coloco en un círculo relleno y trazo hacia la izquierda, que es donde está el infinito negativo. Esto es en casos que sean cerrados, pero también los puedo tener casos que nuestros intervalos sean abiertos. Si A es mayor que X, entonces A sería abierto. O sea, A abierto y los infinitos todos son abiertos. O sea, A debe ser mayor que X. No tomo A y recordar que si no los tomo, el círculo debe estar sin rellenar. Entonces tengo A y trazo hacia el infinito positivo. Y puedo tener que A es menor que X, es decir, no tomo A. Ambos van a estar en paréntesis. Y X pertenece a los reales y A es menor que X. Gráficamente tengo A en un círculo sin rellenar y trazo hacia el lado izquierdo. Entonces recordad, si los tomo en cuenta es mayor igual que o menor igual que y los voy a colocar en corchete y en círculo relleno. Si no los tomo en cuenta va a ser mayor que o menor que, lo coloco en paréntesis y el círculo va a estar sin rellenar. Los infinitos, positivos o negativos, siempre van a estar abiertos, siempre van a estar con paréntesis. Muy bien. Veamos algunas operaciones en números reales. Son las operaciones básicas que ya hemos visto en el conjunto M, en el conjunto Z, en el conjunto Q. Veamos la suma en los números racionales. ¿Sí? Es aquella que vamos a realizar donde tengo dos o más elementos que son los sumandos y el resultado va a ser una suma. Recordamos algunas de las propiedades. La clausura, si yo sumo números reales, el resultado será un número real. La conmutativa, no importa el orden de los sumandos, el resultado siempre va a ser el mismo. Igual pasa con la asociativa, si tengo 3 a más, no importa cómo yo los asocie, el resultado siempre va a ser el mismo. El elemento neutro de la suma siempre va a ser el 0, porque todo número sumado a 0 da el mismo número. Y el inverso aditivo es aquel que al yo sumarlo me dé 0, es decir, el contrario. Si es positivo, si es 3, el inverso es menos 3. Si es menos 0,5, el inverso será 0,5 positivo. ¿Por qué? Porque al sumarlo me va a dar siempre 0. Esto con respecto a la suma. Veamos la resta. En la resta, primero es la operación inversa de la suma.
voy a obtener un primer elemento que es el minuendo, que le voy a restar el sustraendo, y el resultado es la diferencia. Cálculos aproximados de suma y resta. Dado que los números reales tengo números de todo tipo, ¿sí? Por números racionales y irracionales, se puede hablar de valores aproximados al momento de sumar y restar. Primero, si tengo números irracionales, debo aproximar a la décima, centésima, milésima o al número que me indique. Luego se sustituyen los números en la operación y se resuelve. Recordar que si tengo periódicos puros, periódicos mixtos, debo convertirlos a fracciones para poder hallar o poder hacer la suma correspondiente, aplicando la fracción generatriz. Multiplicación en R. Igual voy a obtener factores llamados multiplicando y multiplicador, y el resultado es el producto. Recordemos algunas propiedades. Si yo multiplico números reales, el resultado va a ser un número real, la clausura. La conmutativa, el orden de los factores no me va a alterar el producto. La asociativa, si tengo 3 a más, no importa cómo yo asocie los factores, el resultado siempre va a ser el mismo. El elemento neutro es el 1, porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número. El inverso multiplicativo es aquel que al multiplicarlo me da 1. Es decir, si tengo 5, el inverso es un quinto. Es convertirlo en una fracción. El elemento absorbente es el 0, porque todo número multiplicado por 0 nos da 0. Y la distribución, voy a tener un número que va a estar multiplicando a la suma o resta de otros dos números, dos o más. ¿Qué va a hacer? Se va a distribuir ese multiplicando a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Tengo la división, operación inversa a la multiplicación. Y tengo un dividendo y tengo un divisor. El resultado va a ser el cociente. Pero recordar, el divisor nunca puede ser igual a 0 porque se indetermina, no tiene un valor, nos va hacia el infinito y no podemos solucionar. La propiedad es recordar, dividendo siempre va a ser igual, divisor por cociente más residuo, y el residuo debe ser mayor que 0 si es una división inexacta. Y recordar cómo dividimos fracciones. Al dividir fracciones multiplicamos en A. La potenciación, igual que con los números enteros, igual que con los números decimales. Tengo una base, que sería A, y un exponente. Y lo que indica que esa base la voy a multiplicar por sí misma la cantidad de veces que me diga el exponente. Las propiedades son las mismas. Tengo multiplicación de igual base, simplemente coloco la misma base y sumo los exponentes. Si tengo división de potencias de igual base, coloco la base y resto los exponentes. Si tengo dos números multiplicados elevados a una potencia, yo puedo aplicar la propiedad que separo. Cada número se multiplica y lo elevo a la potencia que tenga. Y si tengo una fracción elevada a una potencia, puedo elevar tanto el numerador como el denominador a dicho exponente. ¿Cómo aplico la radicación en los números reales? Consiste en encontrar un elemento b que pertenezca a los reales, tal que al multiplicarlo por sí mismo, una cantidad n resulte a. Es decir, si tengo la raíz enésima, n se acordará a partir de 2, de un número a igual a b, quiere decir que a es b elevado a un exponente. Es decir, que la radicación es la inversa de la potencia. La propiedad es recordar, si tengo la cantidad subradical o el radicando, estoy multiplicando, tengo una raíz, es igual como yo saque una raíz para cada multiplicando, cada factor, en este caso. Si tengo la raíz de una fracción, puedo hallarle una raíz al numerador, la misma raíz al numerador en el denominador. Si tengo una raíz y la cantidad subradical, radicando, está elevado a una potencia, es una potencia, yo puedo sacar ese exponente fuera de la raíz. Y si tengo una raíz dentro de otra raíz, simplemente coloco el radicando y multiplico los índices de ambas raíces o de las raíces que existiesen. Pueden ser 2, 3 o 4.
Habiendo culminado con los conjuntos, terminado con el conjunto de los números reales, pasemos a las razones y proporciones. Recordar que una razón es una comparación de dos números a través de la resta o de la división. Vamos a comparar dos cantidades. Estas pueden ser aritméticas o geométricas. Vamos a ir recordando cada una de ellas. La razón aritmética es la comparación a través de la sustracción, de la resta. Voy a tener una cantidad A, le voy a restar la cantidad B y voy a obtener un resultado. A la cantidad A, que es la que está a la izquierda del símbolo, se le llama antecedente. A la cantidad B, que está a la derecha, sería el consecuente. Y al resultado se le conoce como la razón aritmética o valor de la razón. La razón aritmética se va a reconocer por la letra R minúscula. También tengo la razón geométrica, que es la comparación de dos cantidades a través de la división. Voy a tener un numerador que es A, un denominador que es B, y una razón que es K. A sería el antecedente, B sería el consecuente y K sería el valor de la razón geométrica. Con la letra K reconocemos a la razón geométrica. Algunos matemáticos prefieren la letra Q, pero en general se utiliza la letra K. Entonces recordamos, R representa la razón aritmética y es comparación mediante la resta. K pertenece a la razón geométrica y es la comparación con la división. Puedo tener razones geométricas equivalentes. Dos o más son equivalentes y al dividirlas tienen la misma constante. Entonces tengo que todos los antecedentes divididos entre los consecuentes nos van a dar la misma razón. Por eso son equivalentes. Las proporciones es la comparación de las razones, pero las razones tienen que tener el mismo valor para poderlas comparar. Estas vamos a trabajar con las aritméticas, las geométricas y las armónicas. Una proporción aritmética es la comparación de dos razones aritméticas. Y tenemos dos tipos. Las discretas, cuando cada elemento es distinto. Tengo A y C, que son los antecedentes porque están antes del signo, y B y D, que son los consecuentes. Podemos observar que B y C son distintos. Y D, como ocupa el cuarto puesto, contando de izquierda a derecha, lo llamamos cuarta diferencial. A y D son los términos extremos porque es el comienzo y el fin, y B y C serían los términos medios. También tenemos las continuas. En las continuas, como podemos observar, la diferencia es que los valores en el centro son iguales. Por lo tanto, B se llama media aritmética o diferencial, porque pertenece a una proporción aritmética. C ahora ocupa el tercer puesto y sería la tercera diferencial. Y B la podemos hallar de la siguiente manera: A más C entre 2. Entonces, si un ejercicio me dice en cuarta diferencial, sé que estoy en una proporción discreta. Si me dicen media aritmética o tercera diferencial, sé que estoy en una proporción aritmética continua. También tenemos las geométricas, que es comparar dos razones geométricas. También existe la discreta cuando cada elemento es distinto, donde los denominadores son los consecuentes y los numeradores son los antecedentes. Podemos ver que B y C son distintos. D es la cuarta proporcional. La aritmética es diferencial y la geométrica es proporcional. A y D son los extremos, porque en A comienza y en D termina, y B y C son los medios. También tenemos las continuas, donde el primer consecuente y el segundo antecedente son iguales. Y tenemos que B es la media geométrica o proporcional. La anterior era aritmética o diferencial, aquí es geométrica o proporcional. C es la tercera proporcional y a B la puedo hallar de la siguiente manera: la raíz cuadrada de A por C. Entonces, si nos dicen cuarta proporcional, sé que estoy en una proporción geométrica discreta, cada elemento es distinto. Si me dicen media geométrica proporcional o tercera proporcional, estoy en presencia de una proporción geométrica continua, es decir, que los del centro son iguales. Tener presente que si un enunciado solo me dice la palabra razón, proporción,
me están indicando que son proporciones geométricas. Para que sean aritméticas, me deben indicar que son proporciones o razones aritméticas. Si no, de frente decimos que son geométricas. Y tenemos por último la proporción armónica. Son las inversas de las proporciones aritméticas. Es decir, si una proporción aritmética es a menos b igual a c menos d, el inverso sería 1 sobre a menos 1 sobre b es igual a 1 sobre c menos 1 sobre d. Vemos que los del centro son distintos. Y digo que a y b son la primera y la segunda armónica, primer puesto y segundo puesto, contado de izquierda a derecha. Y c y d es la tercera y la cuarta armónica colocados o contadas de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa si las del centro son iguales? Serán continuas. B es la media armónica, ahí C serían la primera y la tercera armónica. Y se cumple que lo siguiente, B, que es la media armónica, la puedo hallar multiplicando 2 veces A por C entre A más C. Todas estas fórmulas que tienen forma de botón, la pueden tener en su formulario para este bimestral. También una técnica de conteo muy importante es el análisis combinatorio. Sí, vamos a aprender a utilizar ciertas técnicas de conteo y cómo aplicarlos en situaciones de nuestro uso diario, situaciones cotidianas. Y vamos a utilizar una herramienta muy importante para la matemática y para este tipo de conteos llamado factorial de un número. Pero veamos los tipos de análisis combinatorios, comenzando con el factorial. Recordar que el factorial es un producto de números enteros y positivos, conjunto n, comprendido desde el número hasta el 1. Lo vamos a reconocer porque va a tener el signo de exclamación o admiración. Por ejemplo, 2 factorial es multiplicar 2 por 1. El 0 no, porque es el absorbente y todo se convierte en 0. Si tengo 5 factoriales, multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Como resultado, 120. O si tengo 7 factorial, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Dando como resultado 5040. De recordar cuando veamos un número con un signo de exclamación a su lado derecho, saber que hay que multiplicarlo por los números subsiguientes de manera descendente hasta llegar al 1. Algunas propiedades y convenciones. 0 factorial siempre va a ser 1. 1 factorial siempre va a ser 1. Un número factorial va a ser igual al número anterior factorial por el número. Y por último, si dos factoriales son iguales, quiere decir que los números siempre van a ser los mismos. Siempre recordar. Otros tipos son los principios fundamentales del conteo. Y tenemos dos tipos. El principio de la adición. Si tengo un evento A que puedo realizarlo de m cantidad de formas y un evento B que puedo realizarlo de n cantidad de formas, además ambos eventos no ocurren en simultáneo, entonces el evento A o, muy importante esa o, el evento B, se pueden realizar en m más n formas. Siempre que pueda decir o, posición o, voy a sumar. Veamos el ejemplo. Una señorita dispone de 7 pares de botas y 3 pares de zapatillas, todos diferentes entre sí. ¿De cuántas maneras puedo utilizar estos calzados para ir a estudiar? Yo me pongo las zapatillas o me pongo los pares de botas. Utilicé la preposición o, porque no puedo colocarme los dos a la vez. Por lo tanto, debo sumar 7 pares de botas más 3 pares de zapatillas. Tiene 10 formas de colocarse el calzado. O las botas o las zapatillas. Siempre que pueda decir el o, voy a sumar. Pero tengo el principio de la multiplicación. Igual, tengo mi evento A realizado m cantidad de veces, mi evento B realizado de n cantidad de formas distintas, no ocurren de forma simultánea, pero aquí tengo la preposición y. Si A y B se pueden realizar, por lo tanto debo multiplicar. Veamos un ejemplo. En un salón hay 8 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede elegir una pareja mixta para que bailen una marinera? Parejas, hombre y mujer, que es mixta. Vean que utilizamos la preposición y, por lo tanto debo multiplicar. 8 hombres y 10 mujeres, multiplico y tengo 80 formas, 80 maneras de formar
parejas de baile para que bailen una marinera. Tengo las variaciones. Son aquellos ordenamientos, son formas de ordenar varios elementos. Puedo tomarlo de uno en uno, dos en dos, tres en tres, etc. De modo que dos ordenamientos, cualquiera que escojamos, del mismo número de elementos, de la misma cantidad de personas o cantidad de objetos, se diferencien por lo menos en uno de ellos o por el orden en que se encuentran colocados. Y tenemos dos tipos de variaciones, sin repetición y con repetición. Veamos cada una de ellas. Si tengo sin repetición, tengo n cantidad de elementos y los agrupos de k en k, 2, 2, 3, 3, 4, 4, se obtiene mediante la siguiente fórmula. La variación de estos números tomados de k en k va a ser igual al número total factorial entre n menos k factorial. Recordar que n siempre va a ser mayor o igual a k. N es un número entero y positivo y k es cualquier número entero positivo distinto a ese. Entonces, y como truco y como tips, en un ejercicio de ellos, siempre el número mayor va a ser n y siempre el número menor va a ser k. Esto es sin repetición, pero también puedo tener con repetición. Y bajo el mismo concepto, lo puedo hallar bajo la siguiente fórmula. Una variación con repetición de un conjunto de números tomados de k en k, y la repetición va a ser igual a n, el total de elementos, elevado a k. Igual, n va a ser mayor o igual a k. N pertenece al conjunto de los números enteros y positivos, es decir, conjunto n, y k, cualquier número entero y positivo. Pero vemos algunos ejercicios para poder consolidar los temas que hemos trabajado a nivel teórico hasta estos momentos. Me dicen, ¿cuántos números de un decimal hay entre raíz de 2 y raíz de 5? Quiero saber números de un decimal. Primero debo hallar el valor de raíz de 2 y de raíz de 5 y aproximarlo a la décima. Raíz de 2 es lo siguiente. Raíz de 5 es el siguiente número. Entonces veo quién está en la décima. Voy con raíz de 2. Está el 4. Y a su lado derecho está el 1. Por lo tanto, como 1 es menor que 5, se queda 1,4. 2, raíz de 5. Veo que a la décima está el 2. A su lado derecho está el 3. Como no es menor que 5, se queda 2,2. Y observo qué valores se encuentran entre 1,4 y 2,2. No los tomo en cuenta ni el 1,4 ni el 2,2. 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0 y 2,1. En total, ¿cuántos elementos hay? Son 7 números de un decimal. Si es un decimal, aproximo a la décima. Hallo los valores, lo aproximo a la décima y luego observo qué cantidad de números hay entre en ese rango, en ese intervalo. Veamos otro ejercicio. Dice que la siguiente proporción armónica, vamos a observar, calcula la suma de los términos extremos. Tomo mi proporción armónica. Yo observo quién está en los extremos. El extremo es el que está al principio a la izquierda y el que está de último a la derecha. Por lo tanto, sería un veinteavo y un medio. Y debo sumarlos. Suma de fracciones. Voy a aplicar carita feliz. 2 por 1, 2, más 20 por 1, 20 y 20 por 2, 40. Sumo 22 40avos. Recordar que la fracción, si va a dar como resultado una fracción, siempre debe ser irreductible. 22 40avos es una fracción reductible. Puedo reducir las medias a mitad, me quedaría 11 20avos. Debo recordar términos extremos, el primero y el último. Y recordar la suma de fracciones. Veamos otro, dice, clasifica y reubica los siguientes números en el conjunto al cual pertenece. Digamos, tengo 1,349 con el circunflejo en 9. Es un periódico mixto. Por lo tanto, pertenece al conjunto Q. Raíz de 17 es una raíz inexacta. Por lo tanto, pertenece al conjunto I. Pi es un número irracional trascendente a pi. 39 treceavos nos da 3. Por lo tanto, es un número natural, un entero y positivo. Aunque que fracciones, al momento de dividirlo me da un número entero. Por lo tanto, es un número natural. Raíz cúbica de menos 125 es menos 5. Por lo tanto, pertenece al conjunto Z. E es un número irracional trascendente para el I.
y menos 19 tercios es un número decimal. Por lo tanto, va dentro del conjunto Q. Recordar el conjunto I y el conjunto Q. El conjunto N y el conjunto Z. Si tengo raíces, fracciones, siempre debo resolverlas para saber a qué conjunto va. Voy a colocar o voy a agregar el número. Veamos otro. Dice, el regalo de Navidad de Ángel se vende en 3 mercados. En la primera, perdón, se tiene disponible en 3 tiendas, en la segunda 2 tiendas y en la tercera 4 tiendas. ¿De cuántas maneras puede comprar la mamá de Ángel el regalo de Navidad? Entonces, decimos, la mamá de Ángel puede comprar el regalo en el primer mercado o en el segundo mercado o en el tercer mercado. Utilicé la preposición o, por lo tanto voy a sumar. Tengo el mercado A, que es el primero, o el B, o el C, que es el tercero. En el primero, en 3 tiendas. En el segundo, en 2 tiendas. Y en el tercero, en 4 tiendas. ¿Qué voy a hacer? Sumar. 3 más 2 más 4 nos da 9. Por lo tanto, tiene 9 maneras o tiene 9 opciones para poder comprar el regalo de Navidad a Ángel. Siempre que tengamos la preposición o, recordar que voy a sumar. Veamos otro ejercicio. Dice, escribe la notación simbólica de los siguientes intervalos. Puedo observar que el primero tiene los círculos rellenos, por lo tanto es cerrado. Debo colocarlo entre corchetes. 24 y 37, separado siempre por un punto y coma. En el segundo veo que el 8, el círculo no está relleno y el 17 sí. Es decir, que no tomo el 8, el menos 8, perdón, pero sí tomo el 17. Por lo tanto, el menos 8 va a tener paréntesis porque es abierto y el 17 el corchete porque es cerrado. En el siguiente tengo el 5 en un círculo que no está relleno y la flecha que lanza hasta el infinito. Entonces no voy a tomar el 5 y como va hasta el infinito siempre va a ser abierto. Ambos van a estar entre paréntesis. Y el último, veo que el 11 está en un círculo relleno, es cerrado, si lo tomo en cuenta. Y la flecha va hacia el infinito negativo. Por lo tanto, es abierto. Todos los infinitos son abiertos. Me quedaría desde menos infinito hasta 11 cerrado en corchete. Debo tomar siempre en cuenta y poder observar si el círculo está relleno o no para saber si es abierto o si es cerrado. Y recordar que todo lo que vaya al infinito, sea positivo o negativo, siempre va a ser abierto. Dice, hay la tercera diferencial de 52 y 40. Tercera diferencial. Diferencia es resta. Proporción aritmética. ¿Será discreta o continua? Tercera diferencial. La tercera diferencial es una proporción aritmética continua, donde los centros son iguales. Tenemos A menos B igual a B menos C. ¿Quién es A? El primer número que nos dan, 52. Y B el segundo número, que es 40. Lo que hago es sustituir. 52 menos 40 es igual a 40 menos C. 52 menos 40 es 12 igual a 40 menos C. Despejando C, tengo que va a ser igual a 40 menos 12 y C vale 28. Por lo tanto, la tercera diferencial es 28. Recordar, si me hice en tercera, es continua. Si me hice en cuarta, es discreta. Veamos otro ejercicio. Hay el valor de la expresión, tengo acá la expresión G, luego de aproximar cada número al décimo. Voy a hallar el valor de cada raíz y aproximarla a la décima. Tengo raíz de 3 y tengo que en la décima está el 7. Veo que está a su lado derecho el 3, como es menor que 5, se queda igual, 1,7. Y veo raíz de 2. Veo que está en la décima está el 4. ¿Quién está a su lado derecho? El 1, menor que 5, se queda igual, 1,4. Sustituyo. 1,7 menos 1,4 menos 1,4 menos 1. Arriba me da 0,3 entre 0,4. Y al dividirlos, podemos hacer división de números decimales o lo puedo hacer un poco más rápido. Como son decimales exactos, lo puedo aplicar fracción generatriz. 3 décimos y 4 entre 4 décimos. Los 10 se me cancelan y me queda 3 cuartos. Entonces el valor de G es 3 cuartos. Primero desarrollamos el valor de las raíces, aproximamos a la décima. Y luego al tener la división de fracciones,
puedo hacer división de decimales, o puedo hallar fracción generatriz y resolver el ejercicio. Al final, siempre me va a dar el mismo resultado. Tomen el camino con el que ustedes se sientan más seguros al momento de resolver. Veamos otro. Dice así. De Lima a Cusco hay 5 caminos diferentes y de Cusco a Puno hay 4 caminos diferentes. ¿De cuántas maneras se puede realizar un viaje de Lima a Puno, ida y vuelta, pasando por Cusco y sin devolvernos por el mismo camino? Ahí tengo el y, por lo tanto debo multiplicar. La referencia nos da la preposición y. Entonces tengo de Lima a Cusco tengo 5 caminos y de Cusco a Puno tengo 4. De ida, ¿cuántas rutas podemos tomar? Son 5 hasta Cusco y 4 hasta Puno. Debo multiplicarlo, nos da 20. Pero de regreso no me puedo venir por el mismo camino. Entonces en vez de 4, puedo tener uno menos, sería 3. Y en vez de 5, tendré uno menos, que sería 4. Por lo tanto, de vuelta voy a obtener 3 por 4 y serían 12 caminos. Tengo 20 de ida y 12 de vuelta. Como es el principio o el principio de conteo por multiplicación, debo multiplicar 20 por 12 y voy a obtener 240 formas distintas de ir y venir de Lima a Puno pasando por Cusco. Recordar que si tengo la preposición y, significa que voy a multiplicar. Vemos el siguiente, dice, resuelve y aproxima al milésimo, centésimo y décimo los siguientes números. Entonces vamos a hallar raíz de 30, vamos a hallar 2pi, multiplico 2 por el valor de pi, aquí tengo el número que ya me lo dan, menos 3,12 y raíz de 2. Hallo el primer número. Como es a la milésima, observo quién está en la milésima. Décima, centésima, milésima. Tengo el 7. A su lado derecho está el 2. Como es menor que 5, se queda igual. A la centésima está el primer 7. A su lado está el 7. Como es mayor que 5, se le suma 1. 5,48. Y a la décima está el 4. ¿Quién está al lado derecho? El 7. Se le suma 1. Voy en el segundo, el 2pi. En la milésima está el 3. A su lado derecho está el 1. Por lo tanto, se queda igual. Ya salió el número. En la centésima está el 8. A su lado derecho está el 3. Se queda igual. En la décima está el 2. A su lado derecho está el 8. Por lo tanto, se le suma 1. Sería 6. Voy con el siguiente número. En la milésima está el 4. A su lado derecho está el 6. Como es mayor que 5, le sumo 1. 3,655 milésimas. En la centésima está el 5. A su lado derecho está el 4, por lo tanto se queda igual. Y en la décima está el 6. A su lado derecho está el 5. Como dice la regla, mayor o igual que 5, se le suma 1. 3,7. Voy con el siguiente número. Le agregué 0 porque debo aproximar a la milésima. Está el 0. A su lado derecho está el 0. Se queda igual. En la centésima está el 2. A su lado derecho está el 0. Se queda igual al ser menor que 5. Tengo el 1. A su lado derecho se cuenta el 2. Se queda igual a ser menor que 5. Y por último, raíz de 2. En la milésima está el 4. A su lado derecho está el 2. Se queda igual al ser menor que 5. En la centésima está el 1. A su lado derecho está el 4. Se queda igual por ser menor que 5. Y en la décima está el 4. A su lado derecho está el 1. Se queda igual al ser menor que 5. De esta forma aproximamos a la milésima, centésima y a la décima. Tengo el siguiente ejercicio. Joyce va a un restaurante local en el que ofrece un almuerzo que incluye sopa, segundo y un postre. Ya tengo el link. Hay 4 sopas, 5 segundos y 6 postres. Se vuelve a repetir la preposición para elegir cuántos almuerzos diferentes puede formar. Entonces el almuerzo consta de sopa, segundo y postre. Debo multiplicar. Entonces tengo sopa, segundo y postre. Tengo 4 tipos de sopas a escoger
5 tipos de segundo escoger y 6 tipos de postre. Multiplico 4 por 5 por 6. Esto nos da 120 combinaciones que puede hacer Joyce. Y terminamos con la frase. Voy a borrar acá. Y dice lo siguiente: es muy divertido lograr lo imposible, y lo dijo Walt Disney. Es muy divertido lograr lo que pensamos que no podemos hacer. Ese reto, ponernos esos retos, es divertido porque podemos saber de qué somos capaces y qué podemos lograr. Con esto hemos terminado este repaso de los temas a evaluar en este cuarto bimestre. Espero les sea de mucha utilidad para este examen bimestral y puedan obtener excelentes notas como siempre lo han obtenido. Que tengan un feliz día, bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.